Muy buenos días, mis queridas hermanas. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva meditación de clase de Dorcas. Saludo a todas mis hermanas que se encuentran acá en la ciudad de Pamplona, País Vasco, Noruega, Francia y así los distintos lugares que están viendo por primera vez esta meditación. Les saludo cordialmente. Para quienes no me conocen, me presento. Soy la hermana Damaris y les saludo junto a los saludos de mi esposo, el hermano Juan, y les doy la bienvenida del día 20 de abril del año 2022. Vamos a leer una preciosa lectura en Ruth capítulo 4, versículo 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Amén. Antes de desarrollar esta meditación, voy a solicitar la oración por los enfermos, como es el caso del esposo de nuestra hermana Miriam, también por el padre de nuestra hermana Zulma, por la hermana Sandra, por Arielita y también por mi amiga que se encuentra allá en Chile, ella se llama Ingrid Castillo. También por los otros enfermos que a lo mejor no hayamos nombrado, pero también solicito la oración por ellos. Ahora, volviendo al desarrollo de esta meditación, el tema de hoy es dos cualidades importantes en un cristiano: la transparencia y el respeto a la ley. Para contextualizar un poco esto, incluso los versículos anteriores en este capítulo del 1 al 6, vamos a ver que Boaz se acerca al pariente más cercano de Ruth la Moabita, tiene una conversación con él frente a otras personas y le dice que él puede comprar las tierras de esta mujer y también casarse con ella. Él le manifiesta, el pariente le manifiesta que no puede hacerlo y le cede su derecho a Boaz. ¿Qué podríamos aprender de esta palabra, de estos versículos? Es que hay dos cualidades importantes en Boaz, que es la transparencia y el respeto a la ley. Y como cristianos vamos a ver estas dos cualidades. La transparencia es cuando no tenemos nada que ocultar. En el versículo 4, se los voy a leer para que quede un poquito más claro, dice: y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ocultar. Lo mismo en la transparencia. Como un cristal que podemos ver al otro lado. La transparencia permite que las personas que están a nuestro lado puedan confiar en nosotros, puedan sentir tranquilidad, seguridad. Adán, en algún momento, cuando él estaba en comunión con Dios, era transparente, pero cuando se alejó de Dios, se ocultó, es decir, dejó de ser transparente frente a Dios. La falta de transparencia nos aleja de Dios. Miremos el caso de Judas. Judas trataba de hacer creer a las demás personas que él realmente se preocupaba de los pobres, cuando en el fondo a él lo que le interesaba era sustraer de la bolsa. También vemos el caso de Ananías y Zafira, que ellos fueron un poco transparentes. Ellos podrían haber dicho la verdad o podrían haber sido más transparentes, haber dicho que querían quedarse con esta cantidad. A lo mejor no hubiesen tenido la consecuencia que ellos tuvieron. Pero esa falta de transparencia les llevó a mentir y así a tener las consecuencias que tuvieron. Cuando nosotros no somos capaces de ser transparentes frente a Dios, menos lo vamos a hacer con nuestros semejantes. Vamos a ver un versículo que tiene relación con esto, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Todo lo que se haga con astucia, que se haga en forma oculta, es porque está muy alejada de Dios. Y por lo tanto debemos ahí, como hijas de Dios, debemos darnos cuenta de esto. Si hemos nacido de nuevo, no debe estar esto en nuestro corazón, lo oculto, lo poco transparente. Muy por el contrario, debemos demostrar esta transparencia. Por ejemplo, un ejemplo práctico, que si nuestro jefe, nuestra jefa, nos dejan una función, ser transparente, no aprovecharnos del sistema, no aprovecharnos desde que no nos están viendo o no tratar de hacer creer que nosotros tenemos un interés sano cuando en el fondo es otro el interés que tenemos. Y eso, por mucho que a lo mejor las demás personas no se den cuenta, sí lo está mirando nuestro Señor y sí lo está viendo y nos va en algún momento a pesar en balanza justa, va a ver si realmente estamos actuando como corresponde. Como hija de Dios debemos dar ejemplo y por eso también si nos ponen en alguna función o por ejemplo
a veces aprovecharnos del vacío de una ley, eso también es no ser transparente. Nosotros, por ejemplo, o fingir que realmente necesitamos ayuda de algo cuando en el fondo a lo mejor realmente no necesitamos tanto y nosotros hacemos creer que es así. En eso tenemos que tener cuidado porque podemos incluso hacer que las demás personas no se den cuenta, pero Dios nos va a estar observando y se va a dar cuenta de nuestras verdaderas intenciones. Ahora, recordemos también que el otro elemento que mostró vos era el respeto a la ley. Hay unos versículos que se encuentran acá en los Romanos, capítulo 13, del versículo del 1 al 4 voy a leer, dice: sométate toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Él han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios dice, vengador para castigar al que hace lo malo. Qué claros son estos versículos y a veces nos olvidamos. Y a veces creemos que es llegar y no respetar la ley, cuando la ley ha sido impuesta por Dios. Estas personas están puestas por Dios para que nosotros las respetemos. Recordemos que siempre y cuando no entren en pugna con la palabra de Dios, pero si no entran en pugna con la palabra de Dios, debemos respetarla. Eso es lo que Dios nos dice. No olvidemos lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo allá en Capernaum, cuando le pidió a Simón que fuera al mar a sacar un pez y que el primer pez que sacara, lo abriera, sacara el testastero que tenía dentro y que con eso pagara lo de Simón y lo de él. Si nuestro mismo Señor Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros debemos, por ejemplo, pagar los impuestos a Hacienda como corresponde y no tratando así de que no se note tanto y tratar de dejarnos, porque a los únicos que vamos a perjudicar es a nosotros mismos, porque Dios nos va a mirar y vamos a desagradar a Dios. Y lo más importante, recordar lo siguiente, que las autoridades, para respetarlas, se parte desde lo más cerca a lo más lejano, es decir, primero se parte con la familia. El hijo debe respetar a los padres y así sucesivamente respetar a los profesores, y cuando ya sea adulto va a respetar a las autoridades del ayuntamiento, del presidente, y así sucesivamente. Porque cuando un niño, por ejemplo, no respeta a sus padres, normaliza la situación, por ejemplo, ve al padre o la madre de igual a igual, como si fuesen de la misma edad, y no le respeta, va a normalizarlo, va a creer que puede hacer lo mismo con todas las personas. Y cuando esa persona, ese niño sea un adulto, no va a respetar a nadie y nadie va a ser capaz de hacer que él respete. Por lo tanto, como padres, como madres, debemos, como hijos de Dios, hacer que los hijos respeten a los padres y así sucesivamente podrán aplicarlo cuando sean mayores. Y nosotros que ahora somos adultos, intentar respetar, porque esto es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Así la meditación de hoy. Espero que haya sido de utilidad y que podamos meditar en que apliquemos estas dos cualidades, que ojalá las tengamos, la transparencia y el respeto a la ley. Esta ha sido la palabra del Señor, y no olvidarnos que siempre y cuando la ley, esta ley que nos dé el hombre, no entre en pugna con la palabra de Dios. Esta ha sido la meditación de nuestro Señor el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos el próximo miércoles con la ayuda de mi Señor. Para mi Señor, la honra, la gloria y la alabanza. Amén.